Andalucía en la Biblia. Estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias, en sus naciones. Génesis capítulo 10, versículos 2 al 5. El territorio de Tarsis, Tartesos, comprendía principalmente la cuenca baja del Guadalquivir, el triángulo formado por las provincias actuales de Cádiz, Huelva y Sevilla, aunque se extendían mucho más hacia el interior. Los tartesios fueron los primeros en desarrollar la minería en la zona de Río Tinto. A la fama de estas riquezas habían acudido los fenicios, quienes sacaban del comercio de España muy preciosos afectos, excitando la admiración y la envidia de las naciones de Asia. Estrabón. Intercambio fenicio. El oro, la plata y el estaño de Tarsis por objetos de lujo, joyas, telas, perfumes, etc. Los fenicios trajeron técnicas de cultivo de la vid y del olivo, el alfabeto lineal de 22 signos, la astronomía, el torno del alfarero, el tornillo sin fin, el burro domesticado y la gallina doméstica, etc. Pero también fueron portadores de horrible idolatría, el culto pagano a Astarte, que ha persistido hasta el día de hoy, aunque con nombres diferentes, manifestado en ermitas, lugares de peregrinación, procesiones, romerías y festividades marianas. Las naves de Irán, aliado y amigo de David y Salomón, visitaban con frecuencia las costas españolas, tornando a Tiro cargadas de inestimables tesoros. Estrabón. Salomón adquirió una flota de naves de Tarsis para empresas conjuntas con la flota de Irán, como se nos dice en Primero de Reyes capítulo 10 versículo 22 y en Segundo de Crónicas capítulo 9 versículo 21. Las referencias bíblicas a Tarsis son numerosas. Además de las dos citas antes mencionadas, también se habla de Tarsis en el libro de los Salmos, en Isaías, Jeremías, Ezequiel, Jonás, Abdías. Vestigios onubenses del pasado comercial del rey Salomón, con Tarsis, Cerro de Salomón, Castillo, Poblado y Corta Salomón en la cuenca minera, y los nombres de Sierra de Tarse y los pueblos Tarsis y Zalamea. Hora final de Tartesos. Tartesos empezó a declinar entre el 600 al 500 a.C., decayendo la actividad minera en Huelva y Sierra Morena, al cesar el comercio con Tiro, ciudad que fue sitiada y asediada por Nabucodonosor durante 13 años, hasta el 572 a.C. A lo que hay que añadir que los griegos focenses, que también comerciaban con Argantonio, el rey de Tartesos, fueron derrotados a mediados del siglo VI a.C. por la colonia fenicia de Cartago, Túnez, sonando la hora final de Tartesos. Cartago y Roma más adelante se enfrentaron en una verdadera guerra mundial por el control del Mediterráneo, y España se vio involucrada en esa guerra, en que primeramente fue invadida por los cartagineses, contra los que combatieron los turdetanos, descendientes de los tartesios y los demás iberos. Posteriormente, las dos potencias combatieron entre sí, disputándose el control de Hispania y sus recursos agrícolas y minerales. Vencedora Roma, aún tuvieron que afrontar durante 200 años la tenaz resistencia de los iberos, lográndose finalmente la pacificación del país en los días de César
Augusto. Fue en aquellos días cuando, según Gálatas capítulo 4, versos 2 al 5, vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cuando al Imperio Romano se le llamaba el Imperio del Orbe de la Tierra, cuando se alcanzó la llamada Pax Romana, que favorecería la rápida propagación del Evangelio mediante las calzadas, la eliminación de la piratería y la difusión del latín, especialmente en Occidente. El primer andaluz nombrado en la Biblia fue el cordobés Galión, cuya sentencia libró al apóstol Pablo y permitió el avance del Evangelio, como leemos en el libro de los Hechos, capítulo 18, versículos 12 al 16. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal diciendo: «Este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley». Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: «Si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas». Y los echó del tribunal. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 15, versículos 23 al 28, se nos habla de su propósito de venir a visitar nuestra tierra. Pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero veros al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. La determinación de Pablo era llevar el Evangelio a España, lo que se llevó a cabo según manifiesta el pastor romano Clemente en su carta a los Corintios del año 98, sin que nadie cuestionara el hecho de su venida. Después de haber estado 7 veces en grillos, de haber sido desterrado, apedreado, predicado en el oriente y el occidente, ganó el noble renombre que fue el premio de su fe, habiendo enseñado justicia a todo el mundo y alcanzado los extremos más distantes del occidente. Y cuando hubo dado su testimonio delante de los gobernantes, partió del mundo y fue al lugar santo, habiendo dado un ejemplo notorio de resistencia paciente. La frontera de Occidente era considerada por aquel entonces como las columnas de Hércules en el estrecho de Gibraltar. También menciona la venida de Pablo el Canon Muratori, documento del siglo II, y los Hechos de Pedro, así como cristianos muy considerados como Atanasio de Alejandría y Juan Crisóstomo. Del alcance del Evangelio en Andalucía e Hispania hablan: el primer vestigio, Cueva de Osuna. En la necrópolis rupestre de la vereda de Granada, descubierta en 1876 por Demetrio de los Ríos y redescubierta en el año 2006, con pinturas cristianas que se remontan, según informe, a finales del siglo I o comienzos del siglo II después de Cristo. Los escritos de Ireneo de León, Justino Mártir y Tertuliano, entre otros, que ya en el siglo II hablaban de la amplia difusión del Evangelio, del ingente número de cristianos que llenaba la tierra,
entre ellos los de las congregaciones ibéricas. La lista de más de un centenar de mártires de diversos lugares de toda Hispania durante las persecuciones imperiales, entre los que figuran en la Bética Servando y Germán en Cádiz, Ciriaco y Paula en Málaga, Crispín en Écija, las hermanas Justa y Rufina en Sevilla, Zoilo, Acisco, Fausto, Januario y Marcial en Córdoba. El concilio de Elvira, en Granada, celebrado en el mes de mayo en el primer tercio del siglo IV, al que asistieron representantes de 37 congregaciones cristianas de Hispania, 23 de ellas de la Bética. Los sarcófagos y placas decoradas paleocristianas, abundantes en todo el territorio. La llegada a la Bética de la Biblia Vulgata Latina, que había empezado a traducir Jerónimo de Belén hacia el 390, del hebreo y griego al latín, que influiría en sucesivas versiones occidentales de la Escritura. Obtenida por la gracia de Dios gracias al esfuerzo del erudito y la generosidad de Lucinio Bético, quien le había enviado regalos para las iglesias y 6 notarios para copiar lo que llevaba traducido su amigo el políglota, aquel que afirmaba: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Conclusión. Dios incluyó en las páginas inspiradas de la Biblia a nuestro territorio bajo diferentes nombres y circunstancias, conforme a su propósito redentor, trazado desde la eternidad. De una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación para que busquen a Dios. Hechos capítulo 17 versículos 26 al 27. Tras la resurrección de Jesús, y conforme al mandato de que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, bien pronto trajeron sus discípulos el mensaje de salvación a Andalucía, Hispania, confines de la tierra en su tiempo. Le estamos agradecidos por haber pensado en nosotros e incluirnos en su llamamiento: venid a mí, sed salvos todos los términos de la tierra. Por habernos mencionado en su sagrada escritura e incluirnos en su gracia, por haber dejado tantos y tan variados vestigios y señales acerca de su obra en nuestro suelo, y por haber permitido que ofrezcamos unas pinceladas de ello. A Él sea la gloria. Amén.